Ya. ¿Se escucha bien? Ya, me pidieron repaso de funciones. Me interesa el concepto o les interesa el código mismo. ¿Se entiende el concepto de lo que es una función? ¿Están claros con eso? ¿O nos lanzamos al código? Eh, Digo, no, profe, yo creo que el concepto igual es como relativamente sencillo. ¿Ya? Manera de encapsular un fragmento de código para reutilizarlo después. Eso ahí cierto Ver si, dibujito de eso, cómo lo sacamos por fuera. Su ejecución está aislada del programa principal, o sea, lo que ocurre adentro queda adentro, y le puedo pasar parámetros, que son los variables que yo le estoy entregando, y además puede retornar valores. Aquí los dos son puede porque es opcional, ¿ya? Hay funciones que yo no le paso nada, funciones que yo no recibo nada, pero en general uno le manda algunos valores como parámetro y uno retorna una respuesta. Eso es lo normal, ¿ya? Hay funciones que podrían no retornar nada, pero en general retornan, ¿ya? Y el código, anotemos acá. Entonces, C5 funciones. profe, después Eh, estos códigos usted los sube, ¿cierto? están todos subidos en OneDrive. Ok, perfecto. Está el link en Efinis que acceden directo a la carpeta. Y también está el link de la bóveda, que es donde están todas las pruebas antiguas y qué sé yo. ¿No? El típico, por ejemplo, voy a buscar acá, eh, estoy buscando el típico ejemplo de hay un cálculo que se llama lo voy a poner como ejemplo para que se vea por qué conviene usar una función. Distribución binominal, que se usa para estadística y probabilidades. ¿Ya? Es un cálculo. Y el cálculo es, en el fondo, aquí no se va a entender, pero es n, n sobre p es igual, si esto no lo han visto, da lo mismo, es n factorial dividido en x factorial por n menos x factorial. El factorial va afuera. ¿Ya? Este es un cálculo de probabilidades. N sobre p es igual a n factorial dividido en x factorial por n menos x factorial. Ese cálculo es súper, digamos, típico de hacer. La salvedad es que Python no me hace el factorial. O sea, sí lo hace, pero por otro lado no nos vamos a meter en esas funciones. Pero tratemos de construir esa función creando la función factorial. Entonces, se entiende que voy a crear la función factorial para después eh, usar la definición de n sobre p. Entonces, definamos factorial de un cierto número i. ¿Qué es el número factorial? ¿Cómo se calcula? ¿Quién se acuerda? Ese ya debieran saberlo. El factorial de un número es 1 Es la multiplicación consecutiva de cierto por número. 3 por 4 por puntito por
y en este caso. Eso lo tengo que devolver. La respuesta de esa multiplicación. Ese es el factorial. Entonces, yo voy a decir factorial tiene que partir en 1. ¿Alguien que me explique por qué tiene que partir en 1? K, y aquí hacemos un for K in range de I. ¿Qué dice? ¿No es cierto? Y que K vaya de 0 hasta I. En realidad tiene que ser desde 1. ¿Ya? Hasta más 1. Ese es el rango que quiero hacer andar este K. Y el factorial va a ser eso, lo que tenía antes por este K. Retorne. En este caso el resultado lo tengo almacenado en F. Esa es mi función factorial. Parto en 1 porque yo quiero empezar a multiplicar números. Si parto con un 0, cualquier cosa que le multiplique siempre va a ser 0. Entonces parto con 1 y voy a generar este K que va de 1 hasta el número. Y ahí logro esto, ¿no es cierto? Y voy a lo anterior, le voy multiplicando el nuevo K. Y eso va quedando en F. Y retorno el F. Aquí yo lo puedo probar. Print factorial de 4. Y si ejecuto, ¿cuánto me deberá dar el factorial de 4? ¿Cuánto me deberá dar el factorial de 4? 24, ¿no es cierto? 1 por 2, 2. Por 3, 12. Por 4, 2 por 3, 6. Por 4, 24. ¿Ya? Ejecuto y me da 24, ¿no es cierto? 2 por 3, 6. Por 4, 24. Estamos claros con eso. Y obviamente el factorial es muy caro de calcular. Factorial aquí de 40 es ese número. O sea, es un número que crece muy, muy, muy rápido. ¿Ya? Probablemente en alguna parte del proceso ya empezó a redondear Python acá. ¿Ya? Factorial de 8, 40 mil y tanto. Entonces, ya la función factorial ya la tenemos como buena. ¿Ya? Hagamos la otra función, calculemos el n sobre p. Entonces, eh, respuesta igual a, yo necesito saber los inputs. Pues necesito saber el n y el k. ¿Ya? Es decir, la función me pide el n y el p. ¿Qué dice? ¿Está bien esto, no? N sobre P necesito, bueno, en realidad se llama N sobre P, pero uno hace N con X. Entonces, acá yo voy a decir N igual, eh, hagamos, supuestamente N puede ser cualquier número, 10, y la probabilidad X tiene que ir entre 0 y 1. Entonces pongámosle igual 0,0.5. ¿Ya? ¿Cómo hacemos el cálculo? Eh, respuesta igual factorial de n, ¿no es cierto? Y eso dividido a el factorial, vamos a ver si nos resulta de, en este caso, x, multiplicado a n menos x, y todo esto va en factorial. Entonces, factorial de eso. Print, respuesta. Y me cree o no me cree,
float no puede ser usado como integer. ¿Qué nos pasó? Este valor, a ver, estoy bien en la fórmula, ¿no? Estoy mirando la función entre 0 y 1. Ya, pongámosle otro. Ya llegamos a un n sobre p, ¿ya? La representación de lo que significa ese número ya depende de las probabilidades, digamos. Pero al menos la función n sobre p me está entregando eso. Y lo interesante es que estoy llamando a factorial varias veces, ¿ya? Pero este cálculo, como es complicado, yo lo puedo pasar a función. Y lo puedo dejar para que me sirva para otras veces. Def n sobre p. Y voy a recibir un n y un p, ¿ya? Y esa función simplemente va a ser esto, donde yo retorne ese cálculo. Y aquí para no enredarnos le voy a poner p. Entonces, esta respuesta ahora puede ser simplemente la función n sobre p de n y x en este caso. Imprímame la respuesta. Y cuando ejecuto, me aparece lo mismo, ¿ya? Porque lo que yo hice fue tomar estos valores, llamé la función n sobre p, y n sobre p, como función, llama a su vez a la función factorial varias veces, ¿ya? Puede quedar un poco más enredado, pero este cálculo del factorial hubiera sido muy difícil de implementar acá. Hubiéramos tenido que generar varias variables para varios ciclos que fuera calculando el factorial. ¿Se entiende? Ese es como el ejemplo típico de por qué las funciones son útiles. Porque tengo que hacer un factorial de algo multiplicado a otro factorial y otro factorial dividido en el otro. ¿Se entiende? ¿Preguntas que tengan? Les voy a mandar la asistencia, por si acaso. Ahí está el link de asistencia. ¿Estamos bien con funciones? ¿Ya? Ya. Sigamos entonces con materia, salvo que alguien opine que no. Con funciones ya se da un poco como por cerrado el repaso y, y empezaríamos ahora con ya materia concreta del semestre, ¿ya? Y eso corresponde primero con la materia de objetos. Esa no es acá, ¿ya? Esa es como la materia específica. Y vamos a ver la mitad del semestre objetos. Y después la materia de estructura de datos se usan objetos. ¿Ya? Entonces, es importante que estén bien pendientes de los conceptos que vamos a ver hoy día porque los vamos a usar todo el semestre. ¿Ya? Entonces, ¿están viendo ahí, no es cierto? Sí, profe. Alan pregunta dónde había definido n. Estaba hablando del tema del n sobre p. ¿Sí? A ver.
N es un parámetro de la función. Es lo que la función recibe para funcionar. ¿Ya? Si, por ejemplo, eh, aquí yo perfectamente podría decirle print n, n sobre p con 15 y 5. ¿Ya? Y que es otro número completamente distinto. Hice un n sobre p con estos números de acá, y aquí hice en una sola línea un llamado distinto al n sobre p con otros parámetros. Y me da otro valor. ¿Ya? Pero aquí se crea, son los parámetros que después simplemente se usan. Aquí no se enreden con el factorial, la probabilidad del enredo, es solamente una función que es más o menos complicada de armar, utilizada varias veces en otra función que es aún más complicada de usar. ¿Ya? Me dice, puse un menos en vez de un igual. Acá, ¿no es cierto? No. Ya, veamos objetos. Entonces, ¿qué es un objeto? ¿Ya? La definición no es muy amable, pero en el fondo una abstracción mental para representar alguna cosa. ¿Ya? Prácticamente cualquier cosa se puede usar como objeto. ¿Ya? Y la gracia que tiene es que antes teníamos datos para guardar textos, para guardar números, pero eso no estaba asociado a algo. Eran variables, ¿no? Acá vamos a crear cosas, estructuras un poco más complejas, y las podemos crear a pinta nuestra. ¿Ya? Y hoy día, la verdad, prácticamente todo lo que uno hace tiene algo de programación con objetos. El mismo Python funciona con objetos y hemos usado objetos mucho tiempo y no nos hemos dado mucha cuenta. ¿Ya? ¿Para qué me sirve? Oye, por favor, si hay preguntas, lo hacemos. Me sirve para ordenar y simplificar las funciones y variables de ese objeto. ¿Ya? Hasta ahí. Si me tuvieran que dar un ejemplo de un objeto cualquiera, cotidiano o informático, ¿qué, qué se les ocurre? Y los que ya han tenido objetos, bueno, varios están del semestre anterior, pero en el fondo, sobre todo los más nuevos, ¿qué entienden por objeto? Sería como cotidiano referirse a los libros, quizá. ¿Qué cosa? Referirse a los libros como objeto, quizá. Ya, efectivamente, un libro puede ser ejemplificado y materializado como un objeto, sí, ¿ya? Pero alguien más nuevo, en el fondo, ¿ya? Porque no es, aquí es un concepto más o menos abstracto y de repente no es fácil de seguir, ¿ya? Ejemplos de objetos, un libro, un árbol, un gato, auto, casa, etcétera. Cualquier cosa tiene ciertos parámetros y se puede más o menos ordenar. Si digo, no sé si están viendo la imagen, el video, pero si tengo un lápiz, este lápiz tiene un material, tiene un peso, tiene un propósito, tiene algún tipo de tecnología de base a qué escribe, ¿se entiende? Y esas son características, son variables. También el lápiz es capaz de realizar acciones, como típicamente escribir, o si tiene goma puede borrar. Son las acciones que realiza ese objeto, ¿ya? Si tengo, estoy mirando acá en mi mesa, si tengo, no sé, po, una botella de alcohol gel, ¿qué es lo que tengo acá? En el fondo esto es un objeto
que contiene ciertas acciones, ciertas características. ¿Cuántos centímetros cúbicos? ¿Cuánto me costó la botella? Eh, si tiene aroma o no tiene aroma, si tiene crema hidratante o no. ¿Ya? Son las características de ese objeto. ¿Ya? Todos esos objetos tienen variables y funciones propias. Entonces, las variables que me van a ayudar a describir un auto, como su kilometraje, sus caballos de fuerza, sus centímetros cúbicos, no tienen nada que ver con las caracterizaciones que yo le puedo hacer a un árbol. ¿Ya? Pero sí podríamos asumir que todos los autos tienen el mismo conjunto de características. ¿Ya? Si yo miro un Toyota Tercel, sé que tiene 4 ruedas. Y hay una variable que dice cuántas ruedas tiene ese auto. Si me voy a un, a un Yaris, también hay una característica que dice cuántas ruedas tiene. Si voy a qué sé yo, un Maserati, también va a tener una cierta cantidad de ruedas. También tiene un color el auto. ¿Ya? Lo que dice Eduardo es como darle algún tipo de categoría. Cuando definimos el objeto, yo tengo que llenar esas características. ¿Qué características tiene el objeto? Depende de cuando yo defina la clase de ese objeto. ¿Ya? Y por favor, si hay preguntas, por favor háganlas, porque no quiero que queden pillos. ¿Ya? Aquí solamente quiero dar 4 definiciones, 4 o 5, porque es el vocabulario que vamos a usar. Y eso sí que hay que aprendérselo porque después se van a enredar. Clase es el tipo de este objeto, de esta cosa. ¿Ya? Estoy armando el esqueleto de que todos los objetos que salgan de esta clase van a tener el mismo conjunto de características. No van a ser los objetos iguales, pero sí voy a decir los autos tienen ruedas, tienen color, tienen tipo combustible. ¿Ya? El objeto es el elemento concreto de esa clase. Aquí ya estoy hablando del Toyota Yaris, no estoy hablando de los autos. ¿Ya? El Toyota Yaris es un objeto que tiene marca, modelo, precio, año de fabricación y lo que sea. ¿Ya? Vamos a entender método, las funciones que realiza ese objeto. Sigue siendo funciones como lo que acabamos de hacer con factorial, pero son las funciones que están incluidas en esa clase. Y todos los objetos van a incluir esos métodos. ¿Ya? El constructor es una función especial, un método especial, que se usa y se llama automáticamente cuando se acaba de crear ese objeto. ¿Ya? ¿Se entiende? Cuando yo creo el objeto, se va a autoejecutar el constructor. ¿Ya? También existe el destructor, pero la verdad lo usamos re poco. Es qué cosas ocurren cuando el objeto se quiere borrar. ¿Ya? ¿Vamos bien hasta ahí? Y propiedad son las variables que tiene ese objeto. ¿Ya? Ahí es donde yo voy a decir lo que dice Miguel, medio raro, pero bien. Vamos a hacer tantos ejemplos de esto que debieran quedar claros de esto. ¿Ya? La clase es el molde y yo creo objetos concretos a partir de esa clase. Pero la clase tiene incluido los métodos, que son las funciones, que es lo que hace, y también tiene incluido las propiedades, que es lo que es. ¿Ya? Si quieren puedo parar un rato ahí para hacer algunos
antes de meternos a Python, explicar un poquito eso. ¿De qué se trata en la práctica? Aquí cuando hablo de clases no estoy hablando de clases sociales ni ninguna cosa. Esto es bastante más abstracto y más eh, universal, digamos. La clase, ¿qué representa? Representa las características que tienen estos autos. Sebastián pregunta, los PowerPoint, esos están en la misma carpeta de OneDrive. Ya no están en Effinis, aparece el link a OneDrive. Así que queda todo subido. Ya, ¿Ya? profe, gracias. La clase la entendemos que es este molde. Por ejemplo, si tengo una clase auto, va a representar un conjunto de acciones y un conjunto de características. Quizás las características son más fáciles de entender, que ahí está en el color del auto, está todo ese tipo de temas. ¿Qué acciones puede realizar un auto? Andar, frenar, ¿Ya? Efectivamente puede avanzar, puede frenar, Retroceder. puede retroceder, puede, no sé, po, tocar la bocina, ¿no es cierto? Estos son elementos, son acciones que el auto puede hacer. ¿Qué características puede tener un auto? Todos los autos van a tener un Color, color, marca, ¿no es Profe, cierto? motor. clase que dice ahí, modelo. Aquí está clase auto. Aquí es, No, molde. molde. Ah, ya, molde. Molde. Es el molde genérico en lo cual todos los autos van a salir de acá. Y clase auto, arriba y abajo, ¿qué dice? Acciones y características. Ya, gracias. ¿Ya? Tengo pésima letra, así que el año pasado no hizo poner un auto el control de objetos. Me imagino, si son los ejemplos más típicos. ¿Ya? Entonces, de aquí yo puedo crear, cuando tengo este, y fíjese que aquí en ninguna parte dice color azul. En ninguna parte dice eso. Es solamente estoy definiendo que los autos van a tener color. Modelo, eh, cilindrada. Bueno, quizás ahora vamos a tener autos eléctricos, todo, pero cilindrada. ¿Ya? Número de puerta. Lo que ocurre es cada vez que yo cree un auto como objeto, ¿ya? Patente me puso uno ahí, ¿sí? Patente, está el VIN, que es el número de chasis, ¿no es cierto? Pero esto es solamente un molde, ¿ya? Lo que va a ocurrir cuando yo cree el objeto auto, significa que yo voy a tomar este molde y voy a decir, y voy a crear un auto que va a ser eh, rojo, marca Toyota, modelo Yaris, creo que es 1002 el Yaris, no sé si 1006. Número de puertas, hay de 2 puertas, quizás tenemos que crear un objeto distinto para el de 4. Patente ese auto, eh, FF, FF12, el VIN, no sé, el numerito. ¿Ya? Estas características es un objeto de un auto puntual o un auto específico. Este auto que está acá ya es un auto concreto, no es un molde. Se basa en el molde, pero no es un molde.
Alan pregunta por el número áureo. Chuta, no sé. En este curso no creo. ¿Ya? Concreto. Un auto específico. Un auto individual. Y perfectamente yo de la clase auto puedo después crear otro auto distinto que va a ser otro objeto y va a ser un auto azul, Mazda 3, cilindrada 1006, puertas, 4 puertas, patente FGHJ12, ¿ya? Y un BIN, ¿ya? Este auto que está acá es otro objeto basado en la clase auto. Nos basamos en ese molde, pero creamos un objeto concreto, ¿ya? ¿Por qué es interesante esto? Porque vamos a tener una manera integrada de manejar todas estas variables que no tienen nada que ver con el auto que está abajo, salvo que tiene el mismo tipo de variables, el mismo conjunto de características, aunque los valores de esas características son distintos. ¿Me siguen o no? ¿Alguien se acuerda del semestre pasado? Versus los nuevos. ¿Están empezando a ver para dónde viene esto? Sí, profe. Entonces yo lo voy siguiendo. Vamos bien hasta ahora, lo voy siguiendo. ¿Estás por primera o por segunda, Sebastián? No, profe, por segunda, la verdad. Por segunda ya. Vea lo Sí. mismo, pero quiero que no queden rezagados. Eso es lo que más me importa, que vayamos todos más o menos Sí, bien. profe. Y el que vaya más o menos tarde, pierda la vergüenza, pregunte, levante la manito. ¿Ya? Alan de dice más o menos. ¿En qué nos perdimos? ¿Estáis preocupados del número áureo? Es complicado de entender. Sí, es complicado. Es que lo que pasa es que es bien abstracto. ¿Ya? Y eso es lo que complica. Pero en la medida que vayamos haciendo ejercicio, debiera ser bastante más entendible. ¿Ya? Yo creo que, siendo bien honesto, cuando nos metemos a Python, ahí se empieza a entender porque empezamos a escribirlo. No estamos ahí con mi letra que no se entiende nada. ¿Ya? ¿Se atreven a pasarlo a Python o no? Vámonos a Python. Bueno, acá está el cómo se usa, pero no está el cómo se crea. Aquí estoy creando los objetos, pero asumiendo que la clase ya existe. ¿Ya? Bueno, no me voy a enredar, pero aquí estoy creando el gato, ya hagámoslo en Python paso a paso. Entonces, esto se llama C5 objetos. ¿Ya? Ahí en el PowerPoint está el ejemplo armado con gatos, pero la verdad da lo mismo como sea. Esto está en el PowerPoint, pero vamos viéndolo paso a paso. Normalmente, igual que las funciones, yo voy a tener lo normal es que uno arriba coloque las clases, eventualmente coloque acá las funciones y acá programa principal. Esa es más o menos la estructura así como macro. Tenemos un sector para definir las clases, un sector para funciones y un sector para el programa principal. ¿Cómo creo una clase? Es similar a cómo yo creo una función. Class. Y le coloco el nombre. En este caso, los que ya han estado conmigo, los gatos, ¿no es cierto? Que un ejemplo, pucha, creo que me sale fácil de entender. ¿Ya? Aquí vamos a crear el objeto gato. Pero este no es un gato, este es cualquier gato. ¿Ya? Y este gato va a recibir una serie de parámetros que lo crean.
¿ya? Color, raza, esas cosas. Ese tipo de cosas, ¿ya? Hoy está ahí con pelea en tu casa. Ya, sigamos. Estaban retando justamente al gato. Pobre gato, ya, vámonos que aquí. Yo no tengo gato, pero es un ejemplo que funciona bastante bien. Aquí voy a crear la método o función constructor. El constructor dijimos que es la función que se va a auto ejecutar cuando se crea el objeto, ¿ya? Este se llama def init. Es un nombre especial en Python, pero es el que se llama acá. Cuando la función cuando cree un gato, se va a ejecutar el init, el inicio. Y este va a recibir, igual que las funciones, una serie de parámetros. El primer parámetro que tiene que recibir, y esto apréndaselo como fórmula, es el self, el yo mismo. Además, va a recibir al lado los parámetros que le interesan al gato. ¿Por qué usamos self? Es la manera que tiene Python de asegurarme que los datos del gato 1 no se pasen al gato 2 y sean objetos completamente separados, ¿ya? Yo podría mezclar datos de objetos, pero es mejor mezclarlos intencionalmente y no que pasen por fuera. Pero acá, Profe, dime, ¿sí? init, lo que puso de init es solamente el nombre, ¿cierto? El init es una función propia de los objetos que se va a autoejecutar. Y para los que no lo han hecho nunca, son dos guiones bajos juntos. O sea, siempre que tenga que hacer, vaya a ser un objeto, tengo que poner init. Sí, siempre las clases ahí lo minimicé, las clases debieran tener un init, Ya, ¿ya? Porque lo normal es que siempre queramos tener un init, ¿ya? ya. Entonces, aparte del self, que es la capacidad de manejar datos independientes del resto, le vamos a agregar a continuación todos los datos que corresponden, todos los datos que a mí me interesa que tenga un gato. Por ejemplo, un nombre. Por ejemplo, una raza. Por ejemplo, una edad. Por ejemplo, un color. ¿Ya? Aquí podría colocar todos los parámetros que me interesa a la hora de crear este gato. Ahora pregunta, ¿eso es una F normal? ¿Cuál es la F normal? ¿El self? Si el self queda medio de lado, eso es F. No sé si esa es la pregunta. Se escribe self. Ah, pero es que lo detecta que es especial ya. ¿Ya? Es F. ¿Ya? Aquí, si me aceptan en el chat. Oh, ahí. Self. Profe, Dime. el gato, la raza como que no le da calzar, porque los gatos no hay raza. ¿Qué Oh, cosa? ¿Los gatos ¿verdad? qué? ¿Qué cosa? Gatos no tienen raza los gatos, o sea, yo por lo menos no me sé ninguna raza de gato. No, sí tienen. El angora, el egipcio, el... No, sí, sí tiene. Quizá en la mayoría de lo que uno ve en la calle son puras mezclas. El siamés, sí, pues, hay montones de... Que los nombres son más raros igual. Sí, pero da lo mismo. Da lo mismo, pero efectivamente tienen raza. ¿Ya? Podemos poner mestizo al que no... A ver, a ver. Solamente por la cultura general. Mira, a ver. Aquí hay una imagen... Oh, ¿qué dice? Mirar para el lado. Aquí. Razas de gato, no sé si lo leen, pero el maujillo, el abismo, el americano pelo corto, el azul, el variedad, hay de todo. Obviamente la gente que le gustan los gatos esto lo entiende mejor que yo, pero hay razas de lo que se le ocurran. Y obviamente razas entrenadas y qué sé yo, mezclas súper cuidadas y toda la historia. ¿Ya? Mm, Entonces, hay de lo que es igual vale, que los vale, vale. perros, el persa, bueno, no sé. El esfinge, que creo que estos son los que son pelados, ¿ya? No, estos que son así sin pelo. Terrible.
Ya. ¿Estamos? Los gatos tienen raza. Entonces, lo que viene a continuación, dentro del init, o sea, dentro del def init, yo voy a ir creando y materializando esas variables, esos parámetros. Y lo que normalmente uno hace es decirle self.nombre, nombre igual nombre. Esto lo estoy haciendo súper lento, después cuando creemos clase vamos a ir bastante más rápido. Self.raza igual raza, self.edad igual edad, self.color igual color. ¿Ya? Acá lo que acabo de hacer es, mire, objeto, su nombre, la variable nombre, el parámetro nombre, asígnelo con lo que le estoy pasando acá. La raza, tómelo del parámetro raza que se lo estoy pasando acá. ¿Ya? Edad, tómela de la edad que viene de acá arriba. Y color, la misma historia. ¿Ya? Y aquí, como es una función, me faltan 2 puntos. Ahí ya no está el error. Profe, una consulta. Debe. En la línea 9 donde dice clase gato, no me acuerdo si se ponía como entre paréntesis object. No me acuerdo a qué. No me obliga Python. Lo que pasa es que lo decente, uno puede poner algún objeto, pero eso lo vamos a usar después en herencia, cuando queramos tomar una clase para usarlo como base de otra clase. Eso, pero por ahora no nos interesa, puede estar pelado y va a funcionar igual. Porque te Ya. hace un objeto que funciona solo. ¿Ya? Y los que no han tenido esta materia no se enreden porque ya la mueren. ¿Ya? Estoy haciendo lo mínimo, mínimo, mínimo que tienen que poder manejar bien. ¿Ya? Aquí acabo de crear la clase gato. Esta clase gato, ¿cuántas propiedades tiene en este momento? 4. ¿Por qué 4 y cuáles? Samuel dice 5. Explíquenme por qué. ¿Cuál es la respuesta? Profe, ¿qué pregunto? Porque me perdí con los números que están diciendo. ¿Cuántas propiedades tiene el objeto, la clase gato? Ah, 4. ¿Son Ya. 4 el nombre, la raza, la edad y el color o no? Perfecto. Esas son las 4 características que hemos definido para todos los gatos. Todos los gatos van a tener nombre, raza, edad y color. ¿Ya? Y son los 4 parámetros que están acá. ¿Ya? Lo que dice, no, ahí estamos mal lo que dice Santiago. Self no es un método constructor. El método constructor es el init, que es una función que se va a auto llamar cuando yo cree el gato. Self es la capacidad, a mí me lo enseñaron así. Bueno, no sé si es lo correcto, o quizás lo entendiste mal. ¿Ya? Self lo que está haciendo es asegurarme que haya independencia de los datos. Si yo coloco acá una variable que se llame edad igual 1, todos los gatos van a tener un año. Pero no solo eso, yo altero la edad y voy a alterar la edad de todos los gatos al mismo tiempo. Por eso que la verdad, si quiero que la edad sea propia de ese gato, tengo que decirle, mi edad es 1. ¿Ya? De hecho, al decir self edad igual 1 como un parámetro que no existe acá, significa que siempre los gatos se van a crear con un año. Profe, ¿Dime? por ejemplo, si yo hago 2 clases, gato y gato 1, o gato 1, gato 2, en ese caso también con un self propio en cada uno, yo puedo
separar sus edades, colores y todo eso. ¿Para qué quieres crear dos clases o quieres crear dos objetos? Bueno, dos objetos, sí. ¿Ya? Eso es que eso es lo interesante. A ver, aquí tengo el modelo del gato. No he hecho mucho más, pero estaba haciendo esas preguntas. Tiene 4, ahora tiene 5 propiedades, ojo, pero solo 4 parámetros. Yo solamente puedo elegir al crearlo 4 cosas y se van a crear 5, con 5 características. ¿Ya? Siguiente pregunta, a ver si están atentos. ¿Cuántos métodos he definido para gato? Solo uno, ¿no? Uno, ¿cuál? El definite. El init. Es el único método que he creado hasta ahora. Después vamos a crear más. Pero para amarrar el init, quiero crear al tiro un par de gatos. ¿Ya? Profe, antes Entonces, de... eh, ¿qué es lo que era el init? No entendí muy bien. el Entiendo init, todo, menos lo que es el init en sí. el init es una función que se va a ejecutar automáticamente al momento de crear el gato. Lo que pasa es que ahora no es tan obvio porque no hemos creado ninguna otra función, ningún otro método para gato. Lo único que hemos hecho al gato es crearse. Ya, profe. Y ¿Ya? siempre tengo que poner el def init al principio. O no siempre. Lo, en el, Al yo crear creo que una clase. Python no lo obliga, pero la verdad, el 99,9% de las veces, un buen objeto va a tener un init, va a tener un constructor. ¿Está? Ya, Lo que profe. dice Ya. Samuel, acá yo estoy creando a la mala, me saqué de la manga, que todos los gatos van a partir con un año de edad. Podría partir en 0, pero no es un valor que lo estoy pidiendo de arriba. Estas 4 parámetros se transformaron en 4 propiedades, pero tengo una quinta propiedad que va a ser para todos igual. O más fácil, vidas igual 7. O sí, o sí. ¿Ya? Santiago estaba preguntando algo. Pero quiero que quiero crear un par de objetos y después vemos para qué nos sirve eso. Y los que ya tuvieron ramos con otros profesores le van a decir, profe, pero usted lo hace distinto. Y les voy a explicar por qué. ¿Ya? Ya, un poco lo que dice Santiago va para allá. Tú, Santiago, habíais programado en otro lenguaje, ¿no? ¿No? ¿Solo Python? Y estáis por segunda, ¿no es cierto? Ya, eso es lo que quiero explicar ahora. Pero para eso quiero terminar el ejemplo que programáis en C, estáis por segunda. Ya, es que C es mucho más elevado que Python. Ya, lo que dice Kevin, el C es mucho, mucho, mucho más elevado que Python, este tipo de cosas. Python es muy blando, permite muchas cosas. Y de hecho, el problema es que permite muchos vicios. ¿Ya? Eso es un poco lo que les quiero explicar y cómo yo veo la materia distinto de lo que ven los otros profesores en la universidad. ¿Ya? Aquí yo puedo decir, G1, aquí voy a crear el objeto, es un gato. Y como gato necesito un nombre. ¿Ya? Misifus. Ese es el nombre del gato. ¿Qué raza tiene Misifus? Angora. ¿Qué edad tiene Misifus? Pucha, le puse edad antes y edad después. Quizás por ahí andaban perdidos. Ya, edad tiene 3 años. Color blanco. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo? G1, ¿qué viene siendo ahora? El primer gato. ¿Ya? G1 es como dice Samuel y Santiago, ya son objetos. Y son objetos de un gato específico. No es de un gato cualquiera. Es un gato que se llama Misifus. Que Y tiene tiene 3 años. características definidas. Ya es un gato puntual. Que no tiene nada que ver con el gato 2.
que se llama, ¿cómo la voy a poner? Mostaza, ¿ya? Mostaza es mestizo, eh, tiene 4 años y es color gris. Los dos gatos, G1 y G2, son objetos. Estos dos gatos no tienen nada que ver uno con el otro. Tienen otro nombre, otra raza, mestizo, ¿ya? Tienen distinta edad, tienen distinto color. Pero los dos comparten el mismo conjunto de propiedades y el mismo conjunto de métodos. Ahora no hay más métodos, pero los dos componen lo mismo. ¿Se entendió ahí o no? La clase es el molde, salvo las vidas, todo parte con las mismas vidas. Los gatos, estos dos gatos son completamente distintos, aunque los dos son gatos. ¿Ya? Evidentemente, dos gatos son más parecidos entre ellos que un gato con un neumático, ¿ya? O un libro con un árbol. No se parecen, pero dos árboles, aunque sean distintos, van a tener el mismo conjunto de características, ¿ya? Dos libros van a compartir el mismo conjunto de características, pero no las mismas, comparten las mismas propiedades, pero no comparten los mismos datos almacenados al final, ¿ya? ¿Vamos bien hasta ahí? Y aquí voy a hacer algo que lo que dice Kevin, que programaba en C++, y lo que dice los que estuvieron con Hidalgo y qué sé yo, se van a caer de la silla. Yo no tengo ningún problema con imprimir G1.nombre, ¿ya? ¿Y qué debiera aparecer ahí? El nombre que le puso al gato 1. El nombre que le puso al gato 1, Missy Fus. Sí, sí, sí. En los audífonos, póngase. ¿Ya? No tengo ningún problema en recuperar eso. No tengo ningún problema en recuperar la edad de ese gato 1. Perdón. ¿Ya? 3 años tiene Missy Fus. ¿Ya? No tengo Profe, ningún problema con recuperar en el caso las que vidas. pusiera solamente G1, G1, o sea, gato 1, ¿no imprime todo el interior? Ya, en Python, no, eso no ocurre. Ya. Print G1 a secas, lo lanzo, y esto no es un error. Claramente no es un error porque no está en rojo y el programa siguió funcionando. Pero lo que me está mostrando acá es en qué parte de la memoria del computador está almacenado el objeto. ¿Ya? No me sirve de mucho, pero al menos sé que existe. Ya. ¿Ya? Si yo reviso las variables, aquí yo puedo ver que G1 es un objeto del main, es que está en alguna parte. Si le hago doble clic, yo abro el objeto y estoy mirando acá. Eso es lo bueno de Spider, que puedo revisar las variables. Y me dice, mire, el G1 tiene un color, que es un string, y dice blanco. Edad dice 3. Nombre, Misifus, raza Angora, vidas 7. ¿Se entiende, no? Esos son los parámetros y las propiedades que tiene el objeto gato. Si abro G2, me dice, mire, el color es gris, edad es 4, nombre es mostaza, raza mestizo, vida 7. ¿Ya? Lo que dice Alan, para eso sirve para pasar el gato a otro programa. No, para pasar a otro programa, tengo que guardarlo de alguna manera en archivo, no sé. ¿Ya? Entonces, el print del objeto, la verdad, nos sirve re poco. Profe, ¿Ya? Dime. ¿puede mandar el link del Spider, del descargar? Este es, a ver, este es el... Este, el instalador es el Anaconda individual. ¿Dónde está esta cosa? Descargue. Estos están
mover pestaña, nueva ventana. Está aquí. Al final de la descarga está acá. Y el link lo voy a copiar en el chat. ¿Ya? Igual cualquiera, entre 64 y 32, cualquiera. Si tenía un computador con más de 4 en RAM, 64. Ya, ¿Ya? voy a ver. Ahí alguien dijo el Spider IDE. Lo que pasa es que el Anaconda también permite actualizarla y toda la historia. Gracias, profe. ¿Ya? Pero para los efectos prácticos, sí, por lo que dice Kevin, el Anaconda es un pack más completo, sí. Trae un montón de librería, a mí me gusta harto. Y de hecho lo usamos re poco, pero también puede depurar, puede ejecutar el programa línea a línea, y eso es bastante interesante. Lo que dice Samuel, sí, Visual Studio es muy bueno, pero es más pesado. ¿Ya? La verdad, prefiero, bueno, no he necesitado más que esto, pero a mí me han dado bastante bien Spider. Entonces, de hecho, siempre me dicen, no, profe, pero ¿qué Python es ese? Es el mismo Python de siempre. ¿Ya? Lo relevante es que es un editor que maneja las tabulaciones, los números de línea y qué sé yo. Si tengo un error, me muestra más o menos dónde, tengo las variables. ¿Ya? Es bastante completo. ¿Ya? Pero me interesa esto. Acá yo acabo de crear dos objetos de la clase gato. Y aquí yo puedo ver los datos de ese. ¿Ya? Y claramente, eh, si hago eso mismo del gato 2, vamos a ver que es un objeto completamente distinto. ¿Ya? Mostaza tiene 4 años y 7 vidas. ¿Ya? ¿Estamos bien? Ah, y lo que les decía del self. Si aquí digo g1.vidas menos igual 1, ahí le estoy restando una vida al gato 1. Estoy quitándole vidas al gato 1 después que mostré las vidas. Ojo con eso. Si yo ejecuto, me muestra 7. Y obviamente no tiene nada que ver con las vidas del gato 2. Pero si le saco el self, no puedo llegar directamente a vidas, g1.vidas. Ya, en los Python anteriores se podía hacer, ahora estamos amarrados. ¿Ya? Gato no tiene vidas. Ya, en el fondo, ahora al menos Python esta versión ya lo está pidiendo. ¿Ya? Si hago esto arriba, le quito una vida antes de mostrarlo, parte con 7, pero ahora tiene 6. ¿Ya? Ahora, que no mate el gato, no, pues no vamos a matar el gato. Y los que ya tuvieron este ramo, ¿qué les llama la atención de cómo yo hice esto? ¿Se acuerdan de eso, no? Y que era, un poco ahí les quiero explicar el tema del guión de abajo y qué sé yo. Un poco ya también para terminar la clase. Está un poco pasado en la hora, estamos en el límite, pero ¿qué cosas distintas hice? Esto lo vamos a seguir viendo, pero aquí he hecho cosas bastante distintas que no de cómo lo hacen los otros profesores o como lo piden otros lenguajes. ¿Ya? Lo del self. ¿Ya? ¿Qué más he hecho distinto? Ya, lo que me están diciendo en el chat es que normalmente le ponen estas separaciones acá. ¿Ya? Y alguien me dice, Hidalgo era estricto en eso. Perfecto, pero ¿por qué? ¿Qué es lo que estamos haciendo acá? Y de hecho, en rigor, debiera ponerlos así. ¿Para qué me sirve eso? De partida ya no me funcionó esto, pero si le coloco acá el doble,
¿Ya? Me está fallando en el segundo, el primero ya lo hizo. Si le coloco acá, ¿para qué es lo que estoy haciendo? Claramente alteré el nombre y ahora tengo que cambiarlo arriba y abajo. ¿Ya? Pero esto funciona ahora. ¿Para qué me sirve esa cuestión? ¿Ya? Me dicen, ¿para remarcar el objeto? No, no es para remarcar el objeto. ¿Ya? Samuel pregunta, ¿es necesario? Esa es la pregunta que le estoy haciendo a usted. ¿Ya? Profe, Dime. ¿cómo se llama esto? Eh, Creo que estoy equivocado, pero es con el tema de colocarle la cuestión de si es privado o público. Perfecto. Ya, para allá va la respuesta. Aquí voy a hablar de teoría de cómo algunos lenguajes funcionan de una manera o de otros. ¿Ya? Va lo que dice Patrick, para allá va la respuesta. Muchos lenguajes a uno lo obligan no solo a definir las propiedades, sino que también a definir cuáles de esas propiedades yo las puedo usar directamente y cuáles no. Y ahí uno define propiedades públicas o propiedades privadas. ¿Ya? Y distintos lenguajes, incluso uno tiene que escribir acá, public. ¿Ya? Aquí Python no es así, pero otros lenguajes me piden especificar si esa propiedad va a ser visible y utilizable para el resto o no. Y muchos lenguajes muy importantes lo exigen así. Java, C, C++. ¿Ya? Python no lo pide. De hecho, para lo único que me sirve es si aquí yo digo G1 punto y ni siquiera, porque igual me está mostrando las propiedades que son privadas. Estas que están con doble guión en el idle, que es el editor básico de Python, no se muestran. Pero acá en Spider sí se muestran. Y las puedo usar. ¿Ya? En el fondo, si le quito todo, voy a dejarlo como estaba. Y escribo la función. Me aparecen acá, me sugieren más arriba solamente. Es la única diferencia práctica que hizo. Me definió arriba las que yo sí puedo usar. Y las que están marcadas con doble guión, en rigor, no las debería usar. Pero después sí. Entonces, hay esto se llama un paradigma de programación, es un estilo adecuado de programar, de que yo no pueda acceder, ni leer, ni escribir ninguna propiedad por sí sola. Por eso que en la mayoría de los lenguajes, pero no en Python, estoy obligado a hacer el def get nombre, ¿no es cierto? Self, donde retorne self.nombre. Hay que definir un rescatar y un nombre self y un nombre para decir self.nombre igual nombre. ¿Ya? Estas dos funciones se le llaman el get y el set. Y yo debiera crear un método para leer y un método para escribir para cada una de las propiedades que quiero que la persona use. Y no permitir que acceda directo, ni para escribir ni para leer. Muchos lenguajes piden esto, pero Python no. Entonces, ¿qué significa eso para mí como profesor? Si Python no lo pide, ¿para qué me doy la lata de hacerlo si es que no lo pide? Sé que puede generar problemas a futuro si muchas personas trabajan en el mismo código o qué sé yo. Esto es algo que corresponde hacer, pero para una prueba, para un laboratorio, para un proyecto, si cada clase tiene 7, 8, 10 elementos, uno programa mucho, pero como que avanza poco. Esto es un sistema de seguridad en el fondo, donde impido un mal uso, porque yo aquí puedo decir,
oye, si el dato no es consistente, no lo guardo. No puedo grabar, por ejemplo, edad negativa. No, quizás no puedo guardar una raza si no está dentro de una lista de razas válidas. Todas estas cosas las puedo colocar acá, en el set. Si el nombre tiene mayúsculas y minúsculas y quiero que sea solo minúscula, ese tipo de validaciones las puedo colocar en este sector. Acá llego y leo, llego y escribo, pero solo lo veo así en el curso de programación avanzada porque Python lo permite. ¿Se entiende, no? Yo no estoy de acuerdo con que los que se vayan a industrial, que lo más probable es que no van a estar creando clases, pero sí usando clases, eh, prefiero que lo simplificar un poquito la materia en ese sentido. No sé si se entiende. Porque más encima, si le coloco el argumento de que no sea útil, igual se puede usar. Entonces, la verdad, para mí es darme una vuelta larga de una cosa que llegan a lo mismo. No sé si se entiende. Por ejemplo, lo que dice Luis Felipe, el profe de algo era estricto. ¿Ya? Samuel no entendió muy bien. ¿Ya? Si quieren, me dice que si la próxima clase lo puedo repasar, sí, lo puedo repasar la próxima clase, pero si quieren lo vemos al tiro, te quedas y lo explico. Pero en esencia, un buen programa bien hecho en un lenguaje genérico, en C, C++, Java, estoy obligado a decir si esto permito que se lea o escriba directamente. ¿Ya? Como la mayoría de las veces no es bueno que se lean, aquí estoy leyendo cara a palo la propiedad. Y algunos paradigmas y algunos lenguajes de programación, esto no es bueno y está demostrado por qué no es bueno. Pero si Python lo permite, yo creo que para qué los enreo más. Ese es un poco el tema. Yo prefiero ver la clase un poco más simple y un poco más al callo. Pero los que siguen en informática tienen que saber que lo decente y lo bien hecho es crear métodos para poder leer y escribir las propiedades, no leer y escribir directamente. ¿Se entiende, no? Yo prefiero hacerlo más simple, dado que la mayoría son industriales. Ese es un poco el tema. Y Python lo permite. Si Python no lo permitiera, tendría que hacerlo de forma más canónica. ¿Ya? ¿Samuel es informático? Bueno, tienen que quedar con la idea de que esto está hecho a la fácil y no a lo correcto. ¿Se entiende? Porque en el fondo, de nuevo, nos quedamos en demasiada materia y programamos demasiado para hacer demasiado poco. Insisto, es mejor hacerlo como corresponde. Y aquí no es que tenga dos funciones, tengo que hacer dos para cada una de estas. Yo tendría que hacer acá 10 métodos, uno para leer y uno para escribir para cada uno de estos. Entonces, si Python lo permite, aprovechemos. ¿Ya? La universidad hace Python porque es más fácil. Y estas cosas, si está esa característica, hagámoslo. ¿Ya? ¿Se entiende, no? Eso es lo que pretendo hacer simplificando la materia. Concentrémonos en las cosas importantes y útiles, más allá del estándar genérico de un buen programador. ¿Se entiende, no? Porque la verdad no me ahorra nada, no me protege de nada, porque Python no obliga, no es estricto en eso. Python es muy blando. ¿Se entiende? Ya pues, quedemos hasta acá. Voy a dejar de grabar y si hay más preguntas las van haciendo, pero ya dejemos la clase hasta acá. Pasaron todos asistencia, ¿no? Sí, veo 31. ¿Ya? Eso pues, voy a dejar de grabar. Que estén bien.